¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir nuestro trabajo. Eso nos estimula mucho y además nos impulsa para seguir adelante con este proyecto periodístico. En días recientes, el Instituto Nacional Electoral aprobó las dos coaliciones más importantes que van a contender en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Usted sabe que el presidente López Obrador ha insistido sobre el Plan C, que significa ganar la mayoría calificada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pues bien, el diseño de la coalición electoral que Morena encabeza rumbo a los comicios del 2024 podría, de alguna manera, estar enfocada a lograr ese propósito. Sobre ese tema hablaré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. El plan C electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la Cuarta Transformación para ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y dominar con 2/3 de sus integrantes las cámaras de diputados y senadores, para promover y aprobar reformas constitucionales que profundicen el desmantelamiento del modelo neoliberal, pasa obligadamente por el diseño de la coalición electoral que Morena integró junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y por la forma como podrían resolverse los comicios del domingo 2 de junio del 2024, es posible anticipar que las proyecciones de Morena y sus aliados podrían convertirse en realidad al obtener la mayoría calificada de por lo menos 334 representantes populares en la Cámara de Diputados de la Federación y 86 legisladores en la Cámara de Senadores de la República. En la coalición Sigamos Haciendo Historia, que competirá con candidatos comunes para el Senado en 24 estados de la República, Morena llevará 14 candidaturas de primera fórmula, por 5 del Partido Verde e igual número para el Partido del Trabajo. En las 8 entidades restantes, esta coalición no tendrá candidatos comunes para el Senado de la República. Mientras que en la contienda para las diputaciones federales irán juntos Morena, PT y Partido Verde en 255 de los 300 distritos electorales del país en los que se compite por mayoría relativa. Morena tendrá mano para postular 143 candidatos, el Partido Verde o 68 candidatos y el Partido del Trabajo 44. En los 45 distritos electorales de mayoría relativa restantes, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde competirán por separado. Cuando se llevaron a cabo los comicios del 2018, Morena no tenía ninguna gubernatura. 14 estaban en poder del PRI, 11 eran del PAN, 5 entidades eran administradas por el PRD, en tanto que el Partido Verde Ecologista de México gobernaba Chiapas con Manuel Velasco Coello, quien actualmente es senador de la República, y Nuevo León estaba gobernado por Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, conocido coloquialmente como el Bronco, quien llegó al cargo por la vía independiente. En esos comicios del domingo 1 de julio del 2018, Morena ganó los gobiernos de 4 entidades federativas: Chiapas, Tabasco, Veracruz y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, en alianza con Encuentro Social y con Partido del Trabajo, la izquierda sumó la gubernatura de Morelos. 5 años después, Morena y sus aliados gobiernan 23 de las 32 entidades del país y administran los destinos de más del 70% de los mexicanos, además de tener influencia territorial, política y electoral en más del 70% de los ciudadanos de toda la República que tienen credencial de elector para acudir a las urnas. Las condiciones son muy propicias para que Morena y sus aliados superen por mucho sus resultados del 2018.
La coalición Juntos Haremos Historia, que sumaba a Morena, a Partido del Trabajo y a Encuentro Social, ganó en 2018 un total de 210 diputaciones de mayoría relativa de las 300 que estuvieron en juego. Por separado, en forma individual, Morena sumó 8 diputaciones más de mayoría relativa. Además, Morena aportó otras 85 diputaciones de representación proporcional, las conocidas como plurinominales, y el Partido del Trabajo otras 4. En suma, la coalición de Morena ganó en 2018 un total de 307 lugares en la Cámara de Diputados de la Federación, mientras que en la Cámara de Senadores, Morena ganó 55 escaños, 42 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. Encuentro Social sumó 8 senadurías más de mayoría relativa, mientras que el Partido del Trabajo aportó otras 6, de las cuales 5 fueron de mayoría relativa y una de representación proporcional. En los comicios del 2018, la Alianza Morenista tuvo de entrada 69 de los 128 legisladores en el Senado de la República. En 2024, Morena y sus aliados podrían superar como coalición las 210 diputaciones de mayoría relativa y las 89 de representación proporcional, que les dieron un total de 307 lugares en la Cámara de Diputados. Además de su fuerte presencia territorial en 23 estados del país, Morena también tiene una relevante influencia en las 5 circunscripciones plurinominales electorales en las que está dividida la República y en las cuales se van a disputar 200 diputados de representación proporcional, es decir, 40 diputados plurinominales por cada una de esas 5 regiones. En la primera circunscripción plurinominal, Morena gobierna 5 de 8 estados y junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde podría llevarse la mitad de los diputados plurinominales que se repartirán en esa región, es decir, alrededor de 20 curules. En esta región está incluido Jalisco, entidad en la cual Morena tiene amplias posibilidades de ganar la gubernatura y desplazar a Movimiento Ciudadano, lo cual incrementaría sus diputaciones plurinominales. En la segunda circunscripción plurinominal, Morena gobierna 3 de 7 estados. El PAN tiene 2 estados, Guanajuato y Aguascalientes, el PRI 1, el estado de Coahuila, y Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León. Morena, junto con el PT y con el Partido Verde, podría aspirar a sumar en esta región por lo menos 16 de 40 curules con el 40 o el 45% de la votación. En la tercera circunscripción plurinominal, Morena gobierna 6 de 7 estados. En la cuarta circunscripción plurinominal, Morena administra 6 de 6 entidades, incluyendo Ciudad de México. Mientras que en la quinta circunscripción plurinominal, Morena tiene las gubernaturas de 3 de 4 estados, incluyendo el Estado de México, que es el territorio con más población y más votantes de todo el país. En estas 3 regiones electorales, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde podrían aspirar a llevarse hasta el 70% de las diputaciones de representación proporcional que estarán en disputa. Hablamos de alrededor de 28 curules por cada región. En el reparto de las diputaciones federales plurinominales, Morena y sus aliados podrían sumar hasta 120 de las 200 curules que estarán en juego. La Constitución establece que ningún partido, en forma individual, puede sumar más de 300 diputados.
incluyendo los legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional. Por eso Morena necesita los espacios de competencia del Partido del Trabajo y del Partido Verde para agregar tantas diputaciones como sean necesarias para llegar a la mayoría calificada de 334 curules en San Lázaro. Para los comicios del 2024, la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, apuesta a sumar de entrada 48 senadurías de mayoría relativa en 24 estados del país. En los 8 estados restantes, los 3 integrantes de la coalición, ahora llamada Sigamos Haciendo Historia, podrían aspirar por separado a ganar 16 curules de mayoría relativa y 8 de primera minoría, es decir, un máximo de 24 curules en el Senado. Si en los comicios de 2018 Morena, de manera independiente, ganó 55 escaños en el Senado de la República, 42 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional, en 2024 podría aumentar su cuota a por lo menos 16 posiciones de representación proporcional. Si la coalición lograra triunfos de mayoría para el Senado en las 24 entidades donde tendrá 2 fórmulas por cada estado, la coalición podría ganar hasta 48 senadores por esa vía. Esto significaría que la coalición Sigamos Haciendo Historia y Morena por separado podrían sumar por estos dos conceptos 64 senadores. En la contienda en donde irían por separado en 8 estados del país, en los cuales estarán en juego 24 senadurías, 16 de mayoría relativa y 8 de primera minoría, Morena y sus aliados podrían aspirar a un mínimo de 8 escaños, pero una combinación de resultados de triunfos de mayoría relativa y de primera minoría podrían fácilmente duplicar esa cuota. Además, no se puede descartar que tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo pudieran obtener cada uno de ellos por lo menos 4 senadurías de representación proporcional, de manera casi natural, con una serie de combinaciones que no podrían descartarse. Morena podría aspirar a sumar las 86 posiciones en el Senado de la República que le permitirían tener la mayoría calificada. Sí, el plan C de Morena y sus aliados podría hacerse realidad y permitirle a un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo profundizar en los próximos 6 años el programa de gobierno de la Cuarta Transformación. Y mientras estas posibilidades se amplían para el partido en el gobierno y para sus aliados, la oposición cada día parece más desdibujada, extraviada y frágil. Gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.